Miguel El Río, director del Caja Rural, terminando la temporada en una carrera especial como esta, como en Los Arcos. 2 pruebas quedan, hoy y Valenciaga. Cerramos ya una temporada rara por el coronavirus, que a vosotros os ha complicado mucho la vida, pero también os ha dado una oportunidad de viajar afuera y correr carreras tal como el Giro o la Vuelta a Serbia, que han sido experiencias diferentes. Sí, la verdad que al final está siendo un año muy complicado, está siendo complicado para todo el pelotón. Lo estamos llevando de la mejor forma posible todos. Es complicado estar así en esta situación que no sabes si una semana corres y la semana siguiente se va la carrera al garete. Pero bueno, lo estamos llevando de la mejor forma, el equipo lo está haciendo bien, es joven. Hemos salido fuera a correr las 2 carreras internacionales, sobre todo el Giro, que es la que más nos ha enseñado a todos, y la verdad que un notable alto de temporada y bastante bien. Os habéis podido lucir con los mejores, vuestra eterna lucha con el Izarte sigue ahí. Este año es verdad que Baqué, Ullen y Laboral han dado el nivel, lo poco que se ha corrido. ¿Cómo valoras la temporada en general, ya no solo para vosotros, sino como para el ciclismo en general aficionado en Euskal Herria? A mí me alegra, y lo más importante de todo es que al final el pastel se reparta en cuantos más equipos mejor. Al final la guerra siempre es más bonita cuando ganas, cuando tienes en la guerra 6-7 equipos que dan la talla, y al final siempre es mejor porque al final sube el pelotón, sube mucho el nivel de aquí del pelotón vasco, y al final se agradece. Sin duda las carreras internacionales son las que más nivel os dan. Este año ha habido poco internacional en Euskal Herria, no ha habido Navarra, no ha habido Bidasoa, han faltado muchas carreras. Fuera, ¿qué tacto, qué sentimiento habéis cogido? Hombre, pues afuera es donde más se aprende. Pues al final cuando estuvimos en Bulgaria y por ahí Serbia, así, pues se corre muy diferente aquí. Pero los chavales dan la talla y están al nivel. Ya cuando hemos ido al Giro y hemos visto la realidad del ciclismo mundial, con los equipos que había y el nivel que había, pues hemos hecho un muy buen nivel, porque hemos metido en la general a varios de ellos que han estado ahí. Estuvimos mermados por las caídas que nos lastraron un poco a todo el equipo, pero al final ves que el ciclismo se corre fuera también, y el nivel hay que salir fuera pues para poder tener el nivel esperado de cara profesional. Ya para terminar, pensando que el año que viene tengamos un año más o menos normal, la pandemia seguirá, pero si pensando que podemos correr lo que nos gusta y más o menos habitualmente, ¿cómo planteáis 2021? No, pues se plantea de la misma forma. Hay que valorar muchas cosas, muchas situaciones, hay que reestructurar mucho los equipos, porque la situación con la crisis y la pandemia va a ser difícil de llevar, pero bueno, en principio nosotros como equipo pues seguiremos en la lucha e intentaremos mantener todo lo que tenemos hasta ahora, y bueno, a ver cómo salimos de esta todos. Ojalá que todo salga bien y que todos los equipos estemos aquí el año que viene y todos en la lucha. Eskerrik asko, Miguel, Soriona, con el trabajo hecho. Eskerrik asko.